Hola a todos, les damos la bienvenida a su programa Café para la Paz, un espacio pensado para abordar la paz como un hecho real de nuestros territorios, desde la cultura, la academia, la política, las artes, en fin, desde todos los enfoques posibles. Nuestro invitado de hoy estudió comunicación social y bueno, posee una amplia producción intelectual, es escritor, columnista de un prestigioso diario de nuestra ciudad. Y bueno, les estoy hablando de Reinaldo Espitaleta Hoyos. Profesor, bienvenido a Café para la Paz. Bueno, no, gracias por la invitación, por este encuentro con los territorios, con el barrio, con lo que llamamos la realidad social y política y cultural de Colombia a través de estas pequeñas geografías. Entonces, muchas gracias por la invitación a conversar. Claro que sí. Me encanta. Bueno, quisiéramos comenzar este primer bloque de Café para la Paz preguntando quién es Reinaldo Espitaleta. Nosotros podemos conocerlo a través de sus columnas de opinión en la prensa, a través de sus escritos, pero específicamente quién es Reinaldo Espitaleta Hoyos. Bueno, yo soy alguien que desde hace muchos años me interesé precisamente mucho por el concepto de barrio. A mí me ha encantado como el asunto de esas geografías que son absolutamente necesarias para la cultura, que son universales, que tienen un poco de gente que es sencilla, que elabora, que trabaja y que construyen la ciudad, ¿cierto? El barrio es como la infancia de la ciudad, siempre lo he pensado así, y es también la primera célula que uno debe conocer para meterse después en lo urbano, en el resto de la urbe. Entonces, yo soy alguien que precisamente soy de barrios, nací en barrios, me he criado en barrios, he tratado de descifrar los lenguajes de los barrios, de la gente que habita estos sectores. Y desde hace muchos años, pues en la labor de comunicación y sobre todo de reportería, pues hice muchos trabajos relacionados con las barriadas y todo lo que eso significa culturalmente. De hecho, en algunos de sus libros recoge precisamente eh, esa piel de barrio, profesor. Sí, claro. Yo empecé como a descubrir quién era cuando, después de habitar en Bello, porque yo soy de Bello y viví en muchos barrios de esa población obrera, o que era obrera antes, ya eso ha cambiado mucho. Bastante, Sí. bastante. Entonces me metí con la gente y cuando dije, ve, yo soy una persona de barrio y yo no me había dado cuenta. Digamos que ahí cuando uno descubre eso, que uno puede interpretar a la gente, Claro. hacer crónicas, escribir cuentos, las novelas, tener parte de esa geografía. Entonces dije, no, claro, yo soy un ser de barrio y no creo que saldré nunca de ahí, porque muchos me han dicho, ¿usted por qué no abandona eso, hombre? Tan insistente que se volvió. Le dije, no, los escritores tienen un territorio, mi territorio es muy simple, es el barrio y la familia, digamos que eso han sido en los territorios literarios, en lo periodístico sí ha sido más que todo la gente que carece de voz, la gente que ha sido humillada, oprimida y que ha sido explotada y que ha estado como en las márgenes, ¿cierto? Que es en la parte periodística, porque yo creo que el periodismo es eso. El periodismo es para darle voz a los que, como dirían en el siglo XIX, a los que no tienen voz. Eso ha cambiado mucho, pues, pero yo creo que la esencia periodística se conserva y ahí todavía, yo como profesor veo que hay muchachos y muchachas que están muy interesados en recuperar eso del periodismo de denuncia, el periodismo cultural. Cuando digo cultural no es de las bellas artes, sino la cultura, digamos, en general de la gente y de los procesos de, de, del hábitat y de la conexión entre las personas. Profesor, ¿por qué escogió dedicarse a la academia? Bueno, lo de la academia vino después de haber hecho un ejercicio de reportero durante muchos años en un periódico local, del cual hace muchos años salí, o me salieron. Y, y entonces dije, ve, toda esta experiencia que yo he tenido en más de 20, casi 30 años, porque también había hecho en periódicos sindicales y en periódicos de otras cosas, he tenido una experiencia voy a tratar de transmitir toda esta experiencia a las juventudes, a las nuevas generaciones. Y por eso creo que mucho en la academia, me volví un académico, mi lenguaje es académico, he hecho un poco de investigaciones que tienen que ver, ya no tanto con el barrio, sino con otro tipo de procesos. Sí. Claro que sí. Profe, dos preguntas bastante concretas. ¿Cuál considera usted desde la academia, lógicamente, desde todo ese trasegar que ha tenido durante todos estos años, esas reflexiones que ha hecho,
¿Cuál considera usted que es la peor enfermedad de la humanidad y cuál la virtud de esta? Bueno, la humanidad pues nació enferma, digo yo, nació enferma porque cuando hay una serie de procesos que tienen que ver con la igualdad, la fraternidad, la no sé qué, que son, digamos, manifiestos teóricos o constructos muy interesantes que no se cumplen, entonces yo creo que la peor enfermedad es la inequidad, o lo que llamamos la injusticia. La injusticia no es desde el proceso pues, de los poderes judiciales, sino el social. Y a mí me parece, siempre me llamó mucho la atención como esas diferencias de carácter social en las ciudades, ¿cierto? Y en los campos. Y Colombia precisamente ha sido un país en el que una de las características claves es que es una sociedad enferma en esos aspectos, aquí la gente se le despoja, el problema de la tierra, mire que eso es una gran enfermedad, porque unos tienen tierra, otros no. Y claro que decía por ahí un escritor ruso que tanta tierra necesita un hombre y decía pues que no necesita y no dónde caer muerto. pero en efecto yo creo que sí estamos muy enfermos. Y no solamente en Colombia, digamos, Colombia es lo que uno más o menos conoce un poquito más que el resto del mundo. Pero también ha habido unas cosas que son muy bellas, que van contra esas enfermedades, que son las utopías. Yo creo que ustedes hacen parte de esa utopía, que es necesaria absolutamente, como decía un director de cine argentino, ¿para qué nos sirven las utopías? Para caminar. Eso. Sí. Ok, ¿qué es paz? ¿Cierto? Café para la Paz es un programa que se dedica precisamente a indagar, como decía al principio, este concepto desde todos los enfoques que podamos, ¿cierto? Desde la academia, Reinaldo Espitaleta Hoyos, ¿qué considera como paz? Bueno, primero yo diría como aclaración que la academia en Colombia ha estado muy al margen de todos estos procesos que tienen que ver con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales. La academia no se expresa, digamos, yo no veo que las academias saquen pronunciamientos en torno ni a la paz, ni a la guerra, ni a nada, ni a las injusticias, ni a la inequidad. Creo que la academia ha estado peligrosamente encerrada en sí misma, pues como un autismo, como una especie de solecismo que debería ser al contrario, que las universidades y lo que se llama la academia se pronuncie y conozcan más el afuera. Creo que nos estamos quedando muy dentro de los patios y de las aulas y de los campus y estamos olvidando eso. Entonces yo veo que ni las universidades públicas ni las privadas son gente que tenga, por ejemplo, en esto de La Habana, uno no ve la academia presente, ni en ningunos otros procesos que tienen que ver con cosas más chiquitas. Claro. No, entonces la paz, pues ese concepto de paz es muy, a mí me parece es muy complejo, ¿cierto? ¿Por qué se habla de paz? ¿Por qué tenemos que hablar de paz? Porque de hecho existe su contrario, que es el mundo de ese tipo de contradicciones que se resuelven por la fuerza y por la violencia y no por la cosa que se dice que alcanza al hombre, que es la civilidad y el diálogo. Entonces por eso hablamos de paz. Pero a mí me gusta mucho esa cosa de los orientales. Dicen, no, pero es que la paz empieza por vos mismo. Claro. No sé si eso será válido o no, pero me gusta por lo menos desde las palabras. Que uno también debe tener en su interior como esa especie de oasis y de posibilidad de por lo menos de reflexionar, qué es la paz, qué es la guerra. Claro que sí. Sí. Profe, vamos a hacer una pequeña pausa en el programa. Les invitamos para que sigan con nosotros porque en breve volvemos con más de Café para la Paz. Gracias por seguir con nosotros en Café para la Paz, un programa creado y producido por la Oficina de Comunicación para la Paz y el Posconflicto, la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 1 y la Corporación Social Somos Uno. Bueno, sería también imposible llegar hasta ustedes sin el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad de Medellín y hoy estamos desde la Uva La Alegría en el barrio Santa Inés, Comuna 3, un espacio administrado por la Fundación EPM, quien se encarga de brindar toda la oferta institucional a los habitantes del sector. Y bueno, seguimos tomándonos este Café para la Paz con el profesor
Reinaldo Espitaleta Hoyos. Profesor, usted es un académico y yo siempre he considerado que la marca de un académico es la concepción crítica con que se enfrenta a todos los asuntos en su vida, ¿no? Quisiera preguntarle, ¿cree usted que existen en estos momentos las condiciones y los medios necesarios en Colombia para la construcción de una paz duradera? No, a ver, los medios, pues yo creo que hay que hacer una serie de revoluciones de carácter cultural Sí. para que sepamos qué es la paz y de qué se tratan los diálogos y la paz se fundamenta en qué, ¿cierto? Mire que es una premisa que no vamos a olvidar, Jota, y es la de la inequidad, por ejemplo, lo que estábamos hablando de esa injusticia. Entonces, si no hay una alimentación de lo que, cuáles son las causas, digamos, del conflicto, en este caso el conflicto armado, si no tenemos eso claro, muy lindo los diálogos y los acercamientos, pero eso hay que alimentarlo también con el asunto de que la gente tenga acceso a la cultura, a la educación, a los libros, que la gente pueda cambiar su mentalidad. Eso es lo que yo llamo las revoluciones culturales. Pequeñas revoluciones culturales que no se tienen que dar globalmente, sino que se empiezan así en los barrios, en pequeñas instancias. Entonces, me parece que la paz es más que una conversación o unos diálogos muy interesantes en algún lugar, ¿cierto? En La Habana o en Caracas o en Quito, bueno, donde sea, o en Chile, como va a haber con los del ELN, ¿cierto? Pero necesitamos otro tipo de cosas. La construcción de la paz por eso es tan compleja. Digamos que esos son pequeñas puntadas que se van dando, pero no creo que se pueda resolver. Ese es un primer paso. Nosotros, en un país los imaginarios nuestros han sido de pura violencia, de puro despojo, ¿cierto? No, la república nuestra desde hace 200 años. Y no solo eso, sino que mira que ha habido unas élites y unos clubes privilegiados, exclusivos, y si estudia la historia de aquí, la estudiamos, son las mismas familias las que han manejado este cuento de aquí, y casi siempre son los mismos los que han soportado todo ese peso de la humillación y de la segregación. Entonces eso hay que cambiar, eso es lo que llamamos las revoluciones culturales. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, ni las universidades participan, ni siquiera hay un discurso académico en torno a la paz o a la guerra. Entonces eso es duro. Hay que empezar, Claro. como decía alguien, en la casa. Así es. Sí. Profe, referente a eso que acaba de puntualizar, ¿cuál cree entonces usted que son las acciones que la academia debe tomar para aportar a esta construcción de paz en nuestro país? Pues mucha, además de la labor académica, es que nos quedamos mucho en la instrucción, en el manejo de cosas, de tecnologías, en que la gente sepa hacer cosas, pero la academia yo creo que tiene que trascender ese hacer por el pensar, porque aprendamos a reflexionar, por las proyecciones de esos conocimientos hacia otras comunidades, no quedarse pues en la torre de marfil universitaria, en el campus. Entonces yo creo que en la academia no solamente son las facultades de ciencias, las escuelas de ciencias sociales o de filosofía y humanidades, yo creo que eso las ingenierías, la medicina, el derecho, todas las facultades tienen que proyectarse también a ese asunto de la construcción humana. Es que desde que perdimos, a mí me gusta una cosa en la historia de la humanidad, ahora que estamos hablando de la enfermedad, el renacimiento. En la época del renacimiento europeo me parece extraordinaria porque había un renacer de eso del humanismo, del hombre como centro de las cosas, y la academia yo creo que debería volver a ser una universidad renacentista en ese aspecto, no que todos seamos ingenieros y médicos y escritores al mismo tiempo, pero sí porque el mundo tiende a especializarse, a parcelarse, pero yo creo que la academia es muy estéril, me parece a mí muy estéril en esos asuntos. Aprendemos a hacer cosas en periodismo, pues sí, una tecnología, ¿cierto? Una tecnología, las técnicas, las manualidades, las cosas, cómo se hacen las cosas, pero nos falta el otro lado, que es llegar a
a pensar en esas cosas. Bueno, profe, ha estado tocando un poco la pregunta que le voy a hacer a continuación, pero no quisiera que me la respondiera de una manera muy concreta. Sí. ¿Considera usted como académico muy activo de nuestra ciudad que la comunidad académica ha asumido responsablemente su rol dentro de estas dinámicas que se han comenzado a gestar en medio de nuestra sociedad, la construcción de paz específicamente? No, yo veo muy pobre la participación de la academia en ese tipo de construcciones de carácter social frente a los procesos de paz o de acercamiento entre los agentes que están en contradicción. No, yo pues concretamente la veo muy deficiente todavía, le falta mucho, nos falta mucho a los académicos como para meternos en estos asuntos. Bueno, y desde su punto de vista, ¿cuál considera usted la mejor herramienta para comenzar a construir la paz, esa paz que todos los colombianos anhelamos? Vea, es que hay un lío pues con si la gente cada día, ¿cuál es la vida cotidiana, digamos, de la gran cantidad de gente, la mayoría de gente? Es estar pensando, digo pensando pues por emplear algún término, en cómo resolver las necesidades del día, cómo resolver como decíamos los países, los tres golpes, ¿no? Las comidas, cómo sobrevivir. Entonces es un cuento muy complejo porque no, mire que ni la academia le importa eso, porque entonces, ¿qué es el conocimiento? Entonces la gente no se preocupa por el conocimiento, se preocupa porque yo voy a ir a vender en un bus del circular unos confites, o voy a estar en un semáforo haciendo maromas y el circo y la cosa de mi sobrevivencia, pero el conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Entonces la gente no tiene las herramientas. No tenemos las herramientas que nos permitan entonces arar, abrir territorio, abrir campo, sembrar semillitas. No sé si me hago entender, no hay esos elementos, entonces la gente no participa en eso, entonces la gente se volvió unos seres absolutamente automáticos. Mire que se supone que el ser humano es pensador. Sí. ¿Qué es pensar? La gente piensa. Me decía un barbero, bueno, aquí no pensamos, si acaso recordamos, y ni siquiera recordamos, porque también es un pueblo sin memoria, que no hay los mecanismos para ejercitar la memoria. La memoria no es que yo me acuerde de mi mamá como era mi mamá hace 50 años, no, la memoria son todos estos procesos de construcción social y política. Cuando hablamos de política, la política es absolutamente fundamental para la emergencia de nuevos procesos. Nos falta eso, entonces si no sabemos qué es la política, no sabemos qué es la economía, o nos quedamos, que además, perdón. No, decía que además constituye nuestra identidad, ¿no? Exacto, entonces esos factores que constituyen, no tenemos identidad, no estamos pensando en eso, porque estamos preocupados por resolver pequeñas cosas que son importantísimas, pero que no tenemos tiempo, y ahí es donde yo digo que hacen falta grandes transformaciones sociales para que la gente tenga tiempo de estas cosas, de pensar, de divertirse, de leer, de escribir, de todo, ¿cierto? Claro, de hablar con los hijos, no para resolver el desayunito, y no, hombre, otras cosas que son para el ser humano. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa en nuestro programa Café para la Paz y en breve regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos tomándonos este Café para la Paz con el profesor Reinaldo Espitaleta Hoyos. Profe, actualmente nuestro país atraviesa por una realidad social, ¿no? Desde hace ya algunos años el gobierno viene desarrollando unos acercamientos con la guerrilla de las FARC. Hace pocos días anuncian otra mesa de diálogos con la guerrilla del ELN, y bueno, este conflicto de tantos años ha marcado profundamente la sociedad colombiana. Sin embargo, esta realidad social actual, estos diálogos han hecho que la gente comience a hablar de paz, ¿cierto? De una manera mucho más activa. Las organizaciones sociales en los distintos territorios, las familias comienzan a indagar frente a ese asunto de qué es la paz, de cómo se construye la paz, y frente a eso
quisiera preguntarle qué opina usted de los diálogos, específicamente, ¿cierto? Entendiendo que los diálogos no son la paz, pero que puede convertirse en un mecanismo para aportar a esto. No, yo primero pues sí creo que este conflicto armado tan viejo ya en Colombia necesita una salida negociada, pues política negociada. Y eso hay que celebrarlo y saludarlo. Que haya diálogo, ya imagínate, es un rescate de esa palabra tremenda que es diálogo, es que existen los otros y que se pueden intercambiar así sean seres que están en territorios contrarios. Entonces, eso por un lado. Por otro, la gente tiene derecho a la paz. Es un derecho que hay que construir y que conquistar. Y es un derecho constitucional, pues. Entonces, el Estado está en la obligación de también abrir el abanico para dialogar o acercarse a esos grupos que están al margen del Estado, esos grupos ilegales, pues que llaman, o insurreccionales, en este caso, pues como los del ELN y las FARC. No, eso a mí me parece que eso hay que apoyarlo, que desde luego hay que estar por lo menos optimistas frente a lo que está sucediendo. Porque ese es un pasito elemental, pero absolutamente necesario, claro. Sí. Bueno, como académico, sé que usted reflexiona mucho frente a estos temas y quisiera preguntarle, como una opinión muy personal, ¿considera usted que a mediano plazo sí van a tener éxitos estos diálogos de paz? Pues, se lo pregunto porque, en la sociedad colombiana se han gestado ya muchas dudas, mucha gente se ha cansado de pronto de todos estos meses sin que haya algo concreto. Frente a eso, ¿considera usted que sí va a haber una salida definitiva negociada? Pues yo por el lado de los diálogos con las FARC sí creo que pueda tener una resolución política, pues de carácter negociado. La apertura de diálogos desde hace 2 años o más están con los contactos con los del ELN. Sí. Y ese todavía uno no tiene como muchos elementos, pero ya que haya eso es importante. Pero yo sí creo que lo de La Habana, pese a todas las fuerzas que hay contrarias a ese proceso, pese a que todavía con una firma, supongamos que se firme eso, la paz no es un elemento que se va a garantizar para todo el país, porque existen otros grupos y lo sabemos, pues mire, claro. Otros grupos que son los paramilitares, llamémoslos como se llaman, ¿cierto? Y están muy interesados en que siga el caos y en que su proyecto político permanezca, el proyecto político paramilitar, el de las tierras, el de quedarse con las mejores tierras del país, el de establecer unas relaciones de terror, el de usufructuar, por ejemplo, una ciudad como Medellín que está en manos de lo que hoy llaman las Bacrinis y las Odini, no sé qué vainas, pero que son los grupos paramilitares o la industria del crimen, pues aquí establecida. Con ellos habrá que seguramente que también conversar más adelante, porque claro, si no, no sé, esos son obstáculos que hay que superar. Ok, profesor, le pregunto, ¿cree usted que el gobierno nacional ha tenido en cuenta de una manera seria a la comunidad académica en todos estos procesos de negociación que están teniendo con las guerrillas de nuestro país? Y se lo pregunto precisamente porque, bueno, si hablamos de otros procesos de paz a nivel internacional, podemos ver que la comunidad académica siempre ha tenido un papel protagonista porque tiene además muchísimo que aportar a ese asunto. ¿Cree usted que en Colombia se está dando? No, es que el gobierno no es serio tampoco, pues. No, yo siempre creo que el gobierno aquí no es serio, lo que pasa es que le toca, hay que hacerlo volver serio, y eso ya es la gente la que le toca, digamos, ese proceso de estar exigiendo la capacidad de exigencia que no tenemos y que hay que cultivarla, y no es serio, ni tampoco, si las universidades no van, porque tampoco las llaman, porque en ese sentido no le interesa mucho que el asunto se resuelva desde el conocimiento, ¿cierto? Es que ese es el otro problema. No podemos ser pues tan incautos y tan inocentes, hay una serie de intereses políticos cuando hay uno de esos acercamientos de paz, el mercado, los Estados Unidos no los podemos dejar pues aparte, que están interesados, claro, desde luego en que esto tengan un mercado en paz, digamos, un territorio en paz para sus mercancías y sus políticas,
Todo eso hay que tener en cuenta. ¿Y quién más que la academia podría también aclarar y meterse en esas discusiones? Pero el gobierno no es serio, digámoslo así, claro. Ni este ni los anteriores. ¿Sí? Bueno, profesor, como docente, va dirigida esta pregunta, ¿no? ¿Cuál cree usted que será el rol de la educación en un hipotético escenario de posacuerdo en nuestro país? No, total, sin educación no hay nada, ¿cierto? Lo que digo yo es que la transformación, la educación empezando por los mismos muchachos y muchachas que vienen de la insurgencia y que muchos de ellos no están capacitados en nada, que el analfabetismo. Yo me acuerdo cuando hacía unos reportajes a unos desmovilizados hace muchos años y uno les preguntaba, ¿usted por qué se metió a la guerrilla? No, porque a mí desde niño me gustaban las armas. Entonces ese es el criterio, no son criterios ideológicos, académicos, políticos, ni de otra índole. Entonces hay que empezar por la educación en ese sentido. Y la educación para todos aquellos guerreristas. Ave María, es que también hay una serie de cosas que la gente es guerrerista es porque tampoco tiene cultura, porque no ha estudiado que la guerra es de lo peor que le ha pasado a la humanidad. Yo, en serio, entonces es muy fácil uno ir y agitar las banderas de la guerra desde ciertas, mucha gente desde cierta comodidad también, y que sus hijos ni siquiera los han mandado al campo o al monte como militares. Entonces es muy fácil para mucha gente desde sus tapetes rojos y aires acondicionados decir que sigamos en guerra. Entonces eso es falta de educación y de cultura y de conocer un elemento clave que es la historia. Si no hay historia no llegamos también a esa posibilidad de dialogar con los que no para llegar a acuerdos y no a disidencias incluso civilizadas. Es que no tenemos que pensar igual. Sí. Ok, profe, bueno, llegamos al final del programa agradeciéndole profundamente habernos brindado su tiempo. Para nosotros realmente es muy valioso contar con el criterio de personas como usted, que nutren, que enriquecen esta propuesta de ciudad. Llegamos hacia el final de nuestro programa, agradeciendo su sintonía e invitándolos una vez más para que nos sigan en redes sociales, en Facebook como Oficina de Comunicación para la Paz y el Posconflicto, en Twitter como @comunicacionocp, en Instagram también nos pueden localizar como comunicacionparalapaz.ocp y desde luego a través de nuestro canal en YouTube como OCP Comunicación. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una nueva emisión de Café para la Paz.